Ojo, que ya está el descanso necesario. Ojo, Miguel Ángel, que sale Emilio Butragueño y sale Eden Hazard. Vamos a escuchar su primera rueda de prensa. Vous pouvez aussi poser des questions si vous avez envie. Donc, ouais, ce que tu veux. Si tu as des questions, je crois. Ouais. ¿Ah? Je vais tomber. Muy buenas tardes, querido Eden. Bienvenido al Real Madrid. Todos estamos encantados de que estés entre nosotros. Tu talento y tu mentalidad ganadora te ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Logras tu sueño de formar parte de este club y el madridismo, has comprobado su cariño, está muy ilusionado, ya que estamos convencidos de que vas a ser un jugador fundamental que nos ayudará a afrontar con éxito todos los desafíos que nos esperan. Esta es tu nueva casa y haremos lo posible para que tanto tú como tu familia seáis muy felices en el Real Madrid. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa. Como siempre, una pregunta por persona. Identificarse con el nombre y el nombre del medio antes de realizarla. Muchísimas gracias. Ahí está, Hola, Eden, aquí, a tu derecha. Aquí, a tu derecha. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eden. Bienvenido al Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Bienvenido, Eden, al Real Madrid. ¿Cuánto tiempo has soñado con este momento y cuáles son tus sensaciones? Gracias. J'ai rêvé de ce moment depuis tout petit. He soñado con este momento desde muy pequeño. Quand on a commencé à jouer dans desde que le empecé jardin a jugar avec Torgan, en el avec jardín Kylian. de casa un peu plus petit, donc, Torgan y Kylian. mais voilà, ça a commencé à ce moment-là. On a commencé Y en ese momento supporter Real déjà depuis tout petit. Donc, empecé a apoyar al Real Madrid desde pequeño. Je suis parti en France puis en Angleterre. Luego me marché a Francia y luego en Inglaterra, pero poder llegar al Real Madrid y ponerme esta camiseta es todo un honor y solo tengo muchas ganas de que empiece la temporada con el Real Madrid. Buenas tardes, Eden. José Luis Sánchez de La Sexta. Hemos visto durante la presentación en el césped a tu madre muy emocionada, al borde de las lágrimas. No sé qué significa esa imagen para ti de sacrificios desde que eras pequeño, viéndoles jugar a ellos y llegar por fin al Real Madrid, ver a tu madre tan emocionada. No sé si ha recompensado todo lo que ha hecho en tu carrera. Oui, je pense que bueno, avant tout c'est bien pour moi, mais je pense que aussi es algo bueno para mí, c'est bien pour eux. Pero es algo bueno para mi familia también. Dans un grand club comme le Real, on est tous un peu uno llega al Real Madrid, un peu plus ému que les autres, mais estamos todos emocionados, tal vez mi madre un poco más, pero du plaisir à voir tous ces es gens un déjà. placer increíble. Et encore une fois, comme je viens de le dire justement, y como acabo de decir, j'ai hâte que la saison commence. Muchas ganas de que empiece la temporada. J'espère que ça va bien se passer. Y creo que todo va a ir muy bien. Hola, Eden. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, bienvenido. Quería preguntarte qué importancia ha tenido en tu fichaje el entrenador Zinedine Zidane, que siempre se ha declarado ser un admirador tuyo, y en qué posición del campo te gustaría jugar o te sientes más cómodo.
Bueno, todo el mundo creo que sabe que Zidane era mi ídolo desde pequeño, y el hecho de que sea el entrenador de Real Madrid ha tenido un factor importante, pero no solo eso. Creo que él es alguien muy importante para el club, y yo ya quería jugar en este club. Y después, en cuanto a la posición, no soy yo el que tengo que decidir, el entrenador decidirá, pero siempre me ha gustado jugar por la izquierda o como número 10. Tal vez en las dos posiciones en las que puedo jugar, pero si tengo que jugar en otra posición, lo haré con mucho placer. Hola Eden, a tu derecha. Aquí. Javier García para realmadrid.com, bienvenido. ¿Qué objetivos te marcas en el Real Madrid? ¿Qué sueños te gustaría cumplir en el club? Bueno, mi sueño, me gusta decirlo, es disfrutar del juego, disfrutar en el campo, ganar partidos, y cuando uno juega en el Real Madrid queremos ganar trofeos, intentar conseguir los máximos títulos posibles con el Real Madrid, crear una historia también con el Real Madrid. Hola, Eden. Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Bienvenido a Madrid. Llegas como la nueva estrella del Real Madrid. Quería saber cuál es tu grado de responsabilidad y si te gustaría seguir tirando los penaltis como haces en el Chelsea o en Bélgica. Bueno, cuando uno juega para el Real Madrid no hay una sola estrella. Creo que el equipo es la estrella en sí. Llego como un nuevo jugador, y en el Chelsea ya llevaba 7 años jugando. Ahora mismo llego como el nuevo del equipo y voy a intentar aportar todo lo posible para el grupo. Y luego, en cuanto a los penaltis, creo que el capitán del club los tira muy bien. Pero si me pide que los tire, no creo que me lo vaya a pedir, pero creo que los va a seguir tirando y lo hace muy bien. Así que creo que va a seguir marcando goles de penalti. Hola, Eden. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Has confesado ya que cumples un sueño. Me gustaría saber hace cuánto te hubiera gustado fichar por el Real Madrid. Si crees que tu fichaje llega un poquito tarde. No creo que sea muy tarde, tengo 28 años. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Entre los 27 y los 32, 33 años es el mejor momento para un futbolista. Y el sueño de jugar para el Real Madrid ha estado ahí mucho tiempo, pero en mi carrera siempre he tenido varias etapas en el Lille y en el Chelsea, y ahora he pensado que era el momento de marcar un antes y un después en mi carrera, y vengo al club más grande del mundo y me va a permitir progresar aún más, y por eso estoy aquí hoy. Buenas tardes, aquí Eden. Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Ahondando en la pregunta de mi compañero, quería saber si nos puedes decir cuántas veces ha intentado el Real Madrid tu fichaje, y si el año pasado estuviste más cerca que nunca, y por qué al final no se hizo. Gracias. Bueno, es verdad que yo creo que todo empezó el año pasado después del Mundial, pero he seguido un año más en el Chelsea. Creo que todo ha ido muy bien. He hecho un gran año personalmente y también con el equipo, que hemos ganado la Europa League. Como lo he dicho antes, creo que era el momento perfecto para firmar por el Real Madrid, y voy a dar el máximo por este club. Hola, por aquí. Hola. Hola, Eden. Lara Gandarillas, de Televisión Española. Bienvenido.
Te hemos visto posar por primera vez con la camiseta del Real Madrid, todavía sin dorsal. No sé si has pensado qué número te gustaría llevar, si ya has hablado con el club, con alguno de tus compañeros sobre eso. El 10, que es el que tenías hasta ahora, lo tiene Modric. No sé si has pensado qué número quieres tener. Muchas gracias. Bueno, he tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. De broma le he preguntado si me podía dejar el número 10, pero me ha dicho que no, así que tengo que buscar otro número. Pero ahora mismo, sinceramente, el número no es importante. Lo más importante para mí es jugar con esta camiseta, con este escudo. Hola, Eden. Por aquí. Bruno Valencia, de Univisión Deportes. Esta afición es exigente y conocedora. No eres un joven, evidentemente se te va a pedir que rindas pronto. Pero ¿tú pedirías paciencia? ¿Crees poder mostrar tu mejor nivel desde las primeras jornadas? Bueno, es un público exigente porque es un club exigente. Es un club que quiere ganarlo todo. Es normal que la gente pida siempre el máximo, pero como jugadores lo más importante es trabajar lo mejor que podamos sobre el terreno de juego y eso es lo que quiero hacer y por eso he venido, para demostrar lo mejor de mí mismo, y espero que todos los fans del Real Madrid y todos los aficionados van a estar contentos de lo que hagan en el terreno de juego. Hola, José Manuel Martín, Diario La Razón. Courtois también quería jugar en el Madrid, lo consiguió el año pasado. Quería saber qué te ha contado o qué le has preguntado tú y qué te ha contado él de lo que supone ya estar dentro del Real Madrid y cumplir ese sueño que tú cumples hoy. Gracias. Bueno, sí, con Courtois he hablado mucho del Real Madrid. Me ha dicho que si tenía una pequeña posibilidad tenía que venir, no podía dudar, porque es el mejor club del mundo y es un amigo para mí, todo el mundo lo sabe. Y como me gusta jugar con mis amigos, estoy muy contento de que él también esté aquí y espero que podamos ganar muchos títulos juntos. ¿Qué tal, Eden? Por aquí, Mario Cortegana, de Diario AS. Toda esta semana en Bélgica, ya lo has dicho tú muchas veces, pero he podido comprobar que todo el mundo que te conoce, periodistas, gente de las zonas en las que creciste, han insistido en esa idea de que siempre soñaste con Zidane, con el Real Madrid. ¿En algún momento durante todos estos años dudaste de que ese sueño se pudiese hacer realidad? Gracias. No, como he dicho antes, siempre he soñado con el Real Madrid. No es baladí y no lo digo hoy que he firmado por el Real Madrid, que lo digo desde pequeño. Era así y no he dudado nunca de que fuera a jugar al Real Madrid, porque he tenido varias etapas. Me fui a Francia, luego me fui a Inglaterra con el Chelsea y creo que ahora el momento era perfecto para venir a jugar con el Real Madrid, así que no dudo mucho y con esto menos, y ahora simplemente tengo que demostrar mi calidad en el terreno de juego. Hi Eden, Tim from Sky Sports. De Sky Sports. Has tenido éxitos en tu carrera en la Premier League con el Chelsea. Llegar aquí con el Real Madrid y jugar aquí, ¿eso va a elevar tu juego al siguiente nivel? ¿Te vas a convertir en el mejor jugador del mundo? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero antes lo que he querido es estar en el mejor equipo del mundo. Ser ese jugador es un nivel jugador. He tenido mucho éxito con el Chelsea y quiero ganar mucho también con el Real Madrid.
Ya estar aquí es un nuevo reto, pero estoy dispuesto y preparado para ello. Hola, ¿qué tal, Eden? Rubén Cañizares de ABC. Ha dicho muchas veces, no solo hoy, que tu sueño era jugar en el Madrid, pero también el presidente Florentino Pérez ha confesado en estas últimas semanas que él ha estado durante muchos años intentando ficharte. No sé si en estos últimos meses el presidente ha levantado alguna vez el teléfono, ha marcado tu número y te ha dicho, oye, Eden, ya es hora de que vengas aquí. Bueno, nos hemos visto una vez, nos vimos una vez en Londres para una gala de trofeos y hemos hablado tranquilamente y sí, me dijo que era el momento de que viniera al Real Madrid. Realmente estaba muy contento de que me lo dijera el presidente del Real Madrid. Ya estoy aquí y espero conseguir grandes cosas juntos. Eden, aquí, Lola, aquí, justo al centro. Lola Hernández, estamos en directo para Fox Sports México, también se está viendo en Estados Unidos. 50.000 personas te han acompañado en este primer día. ¿Qué mensaje les quieres mandar a los aficionados del Real Madrid? Gracias. Bueno, muchas gracias sinceramente por haber venido. Estoy muy contento de que haya venido tanta gente. Creo que ha ido todo muy bien. Así que estoy muy contento de ver a mis nuevos aficionados y sinceramente tengo muchas ganas de jugar con esta camiseta blanca para demostrar lo que sé hacer dentro del terreno. Bonsoir, Eden. Serge Vermeer, RTL Belgique. Buenas tardes. Desde que has firmado por el Real Madrid, en Bélgica todo el mundo está muy orgulloso de que dos jugadores belgas jueguen ahora mismo en el Real Madrid. ¿Cómo lo veis? Bueno, es verdad que es un orgullo para Bélgica y es algo raro que haya dos jugadores en el Real Madrid, dos jugadores belgas, pero eso demuestra la calidad del fútbol belga. No estamos aquí por azar. Y creo que tenemos mucha calidad. Todos los jugadores de la selección belga. Voy a jugar con un amigo en el Real Madrid. Para mí es algo increíble. Y también es algo bueno para Bélgica. Porque vamos a tener más aficionados al Real Madrid. Y estoy muy contento, sinceramente. Eden, Pierre Depré, RTBF. Buenas tardes. Cuando dijiste que venías al Real Madrid, mucha gente hablaba de tus etapas en el Lille, en el Chelsea, pero también hemos visto muchas facetas tuyas humanas, muy modesto. Bueno, es cierto que los vídeos del Chelsea, por ejemplo, me han marcado mucho porque en la parte deportiva, pero también en la parte personal, la parte humana. Creo que si estoy aquí es porque la parte humana prima por encima de todo. Eso es lo más importante para mí. Y tal vez por eso estoy aquí, pero es verdad que me marca mucho todos ese tipo de vídeos. Hola, Eden, aquí. Sergio Quirante en directo para Gol. El Real Madrid es un club distinto. Hoy en tu presentación han llegado cerca de 50.000 personas solamente para verte a ti. Dices que estás en el mejor momento de tu carrera, también destacas la faceta humana. ¿Te consideras un galáctico? No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard. Y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como borrón y cuenta nueva, y voy a empezar aquí desde cero y voy a empezar con el equipo, pero no me considero un galáctico, sino como un jugador muy bueno.
Hola Eden, aquí a tu izquierda, Álvaro Montero, Deportes 4. El otro día en Bram-le-Comte, en Tubís y en Bruselas, había muchos aficionados que decían que merecías ganar el Balón de Oro. ¿Es más fácil ganar el Balón de Oro jugando en el Real Madrid? Lo que puedo decir es que este año el Balón de Oro ya está en Madrid con Luka Modric. No sé si va a ser más fácil, todo depende de cómo juguemos y cómo jugamos, pero es verdad que en los últimos años casi todos han ido para el Real Madrid. Pero no pienso ni me centro en el Balón de Oro. Ahora mismo estoy centrado en el aspecto colectivo, ayudar al equipo a ganar. Si luego todo va todo muy bien conmigo, pues ¿por qué no ganar el Balón de Oro algún día? Pero está en mi cabeza, pero no pienso en ello todos los días. Si ganamos títulos con el Real Madrid, eso será lo más importante. Bonjour Eden. Fred Hermel, buenas tardes, una pregunta para el RMC. Bienvenido a la capital española. Te esperábamos desde hace un tiempo. Hay un jugador francés que va a comenzar su 10ª temporada aquí en el Real Madrid. ¿Has pensado ya cómo puede ser tu relación con Karim Benzema? Creo que la conexión con Benzema puede ser muy buena. Benzema, he tenido la suerte de jugar contra él cuando estaba en el Lyon y ver los 9 años que ya lleva aquí en el Real Madrid. Es algo increíble. Para mí es el mejor delantero del mundo en este momento, el mejor delantero centro del mundo. Creo que me va a hacer mejor entrenar con él y jugar con él. Y luego ya nos imaginamos las paredes con Benzema, pero para eso tengo que jugar, tengo que ser titular y jugar con él, y espero que haya una buena comunicación dentro y fuera del campo para que él marque goles, para que yo marque goles, para que todo el mundo esté contento. Buenas tardes, Eden, por aquí. Mario Torrejón para Movistar Plus. Decías al principio que para ti la estrella es el equipo, pero cuando has llegado había cerca de 50.000 personas solamente para verte a ti. Te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué has pensado justo en ese momento? Y si eso te ha hecho pensar que tienes la responsabilidad de liderar el nuevo Real Madrid después de una etapa de tanto éxito de 4 Copas de Europa. Bueno, creo que en el Real Madrid hay muchos líderes. No creo que haya solo uno. Creo que todo el mundo es un líder y por eso para mí el grupo es lo más importante. Vengo aquí para intentar mejorar al grupo con mi experiencia, con mis regates, mis goles tal vez. Y espero que todos juntos hagamos un gran trabajo. Luego ser el líder en el terreno de juego. Siempre lo he dicho que lo he sido en el líder con la selección, con el Chelsea, y creo que aquí también va a ser lo mismo. Sé la responsabilidad que tengo y voy a intentar hacerlo todo para ganar todos los partidos. Aquí a tu izquierda, Eden. Sergio Valentín de Radio. Hablas de un equipo, de sumar. Pero un futbolista, cuando se rodea de los mejores futbolistas del mundo, juega mejor. Te pregunto, ¿vamos a ver incluso una mejor versión tuya en el Real Madrid, plagado de jugadores de nivel mundial? ¿Se puede mejorar aún más? Bueno, en el fútbol siempre me han dicho que uno siempre puede mejorar, que uno nunca llega al límite ni a la parte más alta. Siempre hay cosas, aspectos que mejorar individualmente y como colectivo.
y creo que todos esperamos mejorar el rendimiento y eso se verá en los entrenamientos, en los partidos y todos juntos intentaremos llegar a lo más alto. Yo es verdad que ahora mismo estoy en un buen momento de mi carrera, pero creo que todavía puedo mejorar y creo que este equipo me va a permitir subir todavía más mi nivel. Hola Eden, Agos. Fernando Burgos, Onda Cero. Ya sabes que el Real Madrid no solo te ha fichado a ti, ha fichado a Rodrigo Goes, a Militao, a Jovic, a Mendy, y se están hablando de otros nombres, como por ejemplo Paul Pogba y Kylian Mbappé. ¿A ti te gustaría jugar con ellos? ¿Te gustaría que el Real Madrid fichara a estos futbolistas? Bueno, no estoy aquí para hablar de fichajes. Bueno, yo vengo aquí para jugar con los mejores, es cierto. Hay nuevos jugadores que vienen. Creo que todos vamos a tener un tiempo para adaptarnos, pero es cierto que queremos jugar con los mejores y los que has dicho son unos de los mejores, pero yo no soy el que decide ni el que ficha, pero veremos qué va a pasar en el futuro. Bonjour Eden. Stéphane Cagnard, Laatste Nieuws. Eden, tu rigoles, tu fais des blagues. Estás contento, bromeas. Est-ce que même un tel événement ne te rend pas nerveux? Tu restes si cool. ¿No estás nervioso? No, j'étais un peu nerveux, je te cache pas que voilà, te voy a confesar que estoy un poco nervioso, que estaba un poco nervioso. Prefiero estar en el campo, pero bueno, esto también forma parte del trabajo. Intento hacerlo de la mejor manera posible. También es fácil si mi familia está aquí delante conmigo. Me relajo un poco y no estoy solo. Hacemos ya las dos últimas preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antón Meana de la cadena SER. Quería saber cómo has visto la última temporada del Real Madrid. Desde Londres, jugando en el Chelsea, ¿cómo has visto la última temporada del Madrid? Bueno, la verdad es que me he concentrado mucho en la temporada con el Chelsea. Sé que ha habido algunos malos momentos para el Real Madrid, pero que en los últimos 5 años ha ganado muchísimo y creo que todo el mundo, todos los clubes, todos los equipos, incluso el mejor equipo del mundo como el Real Madrid tiene altibajos y creo que es el momento para tener más ganas incluso y vamos a tener más ganas para ganar, para conseguir títulos y mejorar el rendimiento de este año y espero ayudar al equipo. Bonsoir, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Bienvenido al Real Madrid. Estabas hablando de que la pasada temporada no salieron bien las cosas, pero antes venía el Real Madrid de un ciclo ganador de 4 Champions en 5 años. ¿Tú crees que es posible repetir con la calidad que hay ahora mismo en la plantilla y con tu presencia en el equipo ese ciclo ganador o parecido? Y si la Liga a ti, por tu forma de jugar, te viene mejor que la Premier. Bueno, creo que el estilo de juego de la Premier y la Liga es diferente, pero no creo que haya una liga mejor que otra, que sea más difícil que la otra. Creo que son estilos de juego diferentes. Yo creo que también en la Liga me va a permitir evolucionar, mejorar mi juego. Y es verdad que el Real Madrid ha ganado en los últimos 5 años muchos títulos. Este año no ha sido tan bueno, pero eso pasa en el fútbol. Y espero empezar un nuevo ciclo con nuevos jugadores, con los jugadores que ya están aquí, que ya han ganado mucho. Y por eso estoy aquí, para ganar títulos, nada más. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí la rueda de prensa larga, con el aplauso lógicamente de los familiares emocionados, de su madre, de su padre y de sus hermanos. Se marcha ahí el nuevo futbolista del Real Madrid, Eden Hazard.